El mensaje llegó a las 11:42 p.m. Una breve vibración en un teléfono que rara vez recibía nada más que órdenes de trabajo y amenazas de muerte, pero este era diferente. Era de un número desconocido, el número de un niño. Está pegando a mi mamá. Por favor, ayúdame. El jefe de la mafia, Matteo Ricci, se quedó mirando la pantalla. Al principio frunció el ceño, pensando que era un error, una estafa, un número equivocado. Entonces llegó otro mensaje, más corto, más tembloroso. Me estoy escondiendo. Dice que la va a matar. Mateo contuvo la respiración. Había visto el miedo. Había causado miedo, pero nunca había visto esto. Una niña suplicando a un desconocido porque no le quedaba nadie más. Escribió solo 3 palabras. Voy para allá. Sin dudar, sin preguntas, sin pensarlo 2 veces. Sus hombres se quedaron paralizados cuando se levantó, cogió su abrigo y salió por la puerta. Jefe, ¿a dónde va? No respondió. No necesitaba hacerlo porque algo en las palabras de esa niña, esa desesperación temblorosa, tocó una parte de él que creía muerta hacía años. Mientras su coche recorría las calles a toda velocidad, apareció otro mensaje. Oigo pasos. Por favor, date prisa. Mateo apretó el volante. Su pulso se aceleró. Las luces se difuminaban a su paso. Cuando llegó a la dirección, ya lo sabía. Esa noche no llegaba como jefe de la mafia. Llegaba como la única esperanza que le quedaba a esa niña. Y lo que encontró dentro de esa casa lo cambió todo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Mateo descubrió en ese salón te dejará sin aliento. Antes de empezar, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte y comentar desde dónde lo estás viendo. Ahora, empecemos. Matteo Ricci había construido su imperio sobre un principio muy simple. No confíes en nadie, no ames nada, no sientas nada. Durante 23 años, había gobernado las calles de Boston con mano de hierro envuelta en costoso cuero italiano. Su solo nombre podía silenciar una sala llena de criminales endurecidos. Su reputación se había forjado a base de sangre, traición y ese tipo de violencia calculada que mantenía despiertos por la noche a los hombres más débiles. Pero sentado en su sedán blindado, corriendo por calles vacías hacia una dirección que nunca había visto, Mateo sintió algo que no había experimentado en décadas. Incertidumbre. El GPS anunciaba que faltaban 12 minutos para llegar al destino. 12 minutos para una niña que quizá no tuviera ni 12 segundos. Su teléfono volvió a vibrar. La pantalla se iluminó con otro mensaje que le oprimía el pecho. Ya no encuentro a mamá. Hay mucha sangre. Mateo pisó más fuerte el acelerador. El motor rugió por el tranquilo barrio mientras las farolas se sucedían como balas doradas. Había conducido por esas mismas calles innumerables veces, pero nunca así. Nunca con el peso de un miedo genuino aplastándole los pulmones. Verás, Matteo Ricci no debía preocuparse por niños al azar que enviaban mensajes de texto a números equivocados. No debía preocuparse por nada más que por los márgenes de beneficio y la expansión territorial. Pero aquella noche, mientras se dirigía a toda velocidad hacia una crisis que no podía controlar ni manipular, se encontró recordando cosas que había pasado años intentando olvidar. 25 años antes, Mateo era un hombre completamente diferente. Por entonces, se llamaba por su nombre de nacimiento, Michael Rodríguez. Vivía en un apartamento pequeño con su hermana menor, Isabela, y su madre, Carmen. Eran pobres, pero felices. Carmen trabajaba turnos dobles en una fábrica textil, mientras que Michael cuidaba de Isabella después del colegio. La ayudaba con los deberes, le preparaba la cena y la acostaba contándole historias sobre valientes caballeros y princesas rescatadas. Isabela tenía 8 años. Tenía unos rizos oscuros que rebotaban cuando se reía y una sonrisa que podía iluminar su pequeña cocina en las mañanas más frías del invierno. Creía que su hermano mayor podía arreglar cualquier cosa, resolver cualquier problema y ahuyentar a cualquier monstruo que se escondiera debajo de su cama. Un jueves por la tarde de noviembre, Michael estaba trabajando en su empleo a tiempo parcial en un taller mecánico local cuando recibió la llamada.
Su jefe le entregó el teléfono con expresión sombría. La voz al otro lado de la línea pertenecía a un agente de policía. Había habido un incidente en su edificio de apartamentos. Una disputa doméstica en la vivienda de al lado había degenerado en violencia. Se habían producido disparos a través de las finas paredes. Carmen e Isabela habían quedado atrapadas en el fuego cruzado. Michael lo dejó todo y echó a correr. Corrió por calles que de repente le parecían extrañas y hostiles. Pasó corriendo por esquinas familiares que ahora parecían lápidas, marcando la muerte de todo lo que había amado. Cuando llegó al hospital, las luces fluorescentes le parecieron lámparas de interrogatorio, exponiendo cada fracaso, cada momento en el que no había estado allí para protegerlas. Carmen sobrevivió con heridas leves. Isabela no. Michael sostuvo la mano de su hermana pequeña mientras las máquinas pitaban a su alrededor como latidos mecánicos, contando hacia atrás hasta el silencio. Ella parecía tan pequeña en esa cama de hospital, tan frágil como una mariposa con las alas rotas. Los médicos hablaban en voz baja sobre una hemorragia interna y un traumatismo demasiado grave para que su pequeño cuerpo pudiera superarlo. Pero antes de que las máquinas se callaran, Isabela le apretó la mano por última vez. Lo miró con esos mismos ojos confiados que siempre habían creído que él podía arreglar cualquier cosa. «Mikey», susurró, con una voz apenas audible por encima del equipo médico. «Prométeme que ayudarás a otros niños cuando tengan miedo», prometió Michael. Fue la última conversación que tuvieron. Después del funeral, algo fundamental cambió dentro de Michael Rodríguez. La parte de él que creía en la justicia, en la equidad, en la posibilidad de que las personas buenas pudieran vivir vidas seguras murió con Isabela. Lo que surgió de ese dolor fue más frío, más duro, más calculador. Se dio cuenta de que la policía no podía proteger a su familia. La ley no pudo salvar a su hermana. El sistema había fallado a todos sus seres queridos. Así que Michael decidió convertirse en el sistema. Empezó poco a poco, llevando las cuentas de los corredores de apuestas locales. Aprendió cómo funcionaba realmente el poder en su barrio, quién controlaba qué, dónde se tomaban las decisiones importantes. En 5 años, pasó de ser un hermano afligido a un temido ejecutor. En 10 años, controlaba 3 manzanas de la ciudad. En 15 años, era dueño de la mitad de la costa. Y en algún momento del camino, Michael Rodríguez desapareció por completo. Lo que quedó fue Mateo Raichi, un hombre que había construido muros tan gruesos alrededor de su corazón que nada podía penetrarlos. Un hombre que se había convencido a sí mismo de que preocuparse por alguien era un lujo que no podía permitirse hasta esa noche. El GPS anunció que faltaban 5 minutos para llegar al destino. Los nudillos de Mateo estaban blancos contra el volante. Llegó otro mensaje. Este era diferente, más débil. «Creo que me voy a dormir. Estoy muy cansada». Ese mensaje golpeó a Mateo como un golpe físico. Reconoció el tono inmediatamente. Lo había oído antes en la voz de su hermana durante aquellas últimas horas. Era el sonido de alguien que se rendía, del cuerpo de una niña que se apagaba por el trauma y el miedo. «No», dijo en voz alta al coche vacío. «Esta noche no. Otra vez no». Mateo cogió el teléfono y escribió rápidamente mientras conducía con una mano. «Mantente despierta. Háblame. ¿Cómo te llamas?» La respuesta llegó lentamente. «Emma, me llamo Emma. Emma, yo me llamo Matt. Ya casi he llegado. Tienes que mantenerte despierta por mí». «Puedes hacerlo. Lo intentaré». «Buena chica. Háblame de tu mamá. ¿Cómo se llama?» «Sarah. Sarah Peterson. Hace las mejores galletas con trocitos de chocolate. Me lee cuentos todas las noches». Mateo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Esta niña, escondida por el terror, hablaba de cuentos antes de dormir y galletas. Hablaba del tipo de vida normal y hermosa que Isabela nunca pudo terminar de vivir. El GPS anunció que faltaba 1 minuto para llegar al destino. Mateo pudo ver la dirección. Ahora era una pequeña casa de 2 pisos con la luz del porche rota y los setos crecidos. La mayoría de las ventanas estaban a oscuras, pero podía ver movimientos parpadeantes en el interior. Sombras bailando contra las cortinas corridas. Aparcó al otro lado de la calle y estudió la escena. No había coches de policía, ni ambulancias,
ni vecinos asomándose a las ventanas. Lo que fuera que estuviera pasando dentro de esa casa, estaba sucediendo en completo aislamiento. Emma y su madre se enfrentaban solas a esta pesadilla. Mateo revisó su arma, se ajustó la chaqueta y salió del coche. El aire nocturno era fresco y tranquilo. Podía oír sonidos amortiguados que provenían del interior de la casa. Gritos, algo rompiéndose, la voz de una mujer suplicando. Su teléfono vibró una vez más. El mensaje de Emma le heló la sangre. Me ha encontrado. Mateo se acercó a la casa como un depredador acechando a su presa. Pero esa noche, los papeles se habían invertido. Esta noche, estaba cazando algo mucho más peligroso que miembros de bandas rivales o políticos corruptos. Estaba cazando a un monstruo que hacía daño a los niños. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, sin revelar nada más que oscuridad al otro lado. Mateo podía oír al agresor de Emma moviéndose por la casa, sus pesados pasos resonando contra los suelos de madera como truenos en el silencio. Una voz de hombre, arrastrada por el alcohol y la rabia, gritaba amenazas que hicieron que Mateo apretara los dientes. «Sal, mocoso. ¿Crees que puedes esconderte de mí para siempre?» El teléfono de Mateo vibró. Emma había enviado un último mensaje, solo 2 palabras que casi lo hicieron caer de rodillas. «Ayuda, mamá». Se deslizó por la puerta principal sin hacer ruido. La casa olía a cerveza rancia, humo de cigarrillo y algo más. Algo metálico que Mateo reconoció de inmediato. Sangre. Sangre fresca. La sala de estar era una zona de desastre. Los muebles estaban volcados. Los marcos de fotos estaban destrozados por el suelo. Las fotos familiares estaban rotas y esparcidas como hojas caídas. En medio de todo eso yacía Sarah Peterson, la madre de Emma. Estaba inconsciente, con el pelo rubio enmarañado y manchado de sangre, respirando con dificultad, pero estaba viva. Mateo se arrodilló a su lado y le tomó el pulso con la misma delicadeza con la que había consolado a Isabela. El latido del corazón de Sarah era débil, pero constante. Había recibido una paliza brutal, pero sobreviviría si recibía atención médica pronto. Unos pasos pesados retumbaban en el pasillo. El hombre se estaba acercando al lugar donde Emma se escondía. Mateo podía oírlo abrir puertas de un tirón y maldecir cuando encontraba armarios y baños vacíos. «Sé que estás aquí, pequeña pestilencia. Cuando te encuentre, desearás no haber cogido nunca ese teléfono». Mateo se levantó lentamente. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron como un resorte, listos para liberar 23 años de violencia controlada. Esto ya no era un asunto de negocios. No se trataba de territorio, respeto o miedo. Era algo personal que llegaba hasta lo más profundo de su alma y exigía justicia. El agresor apareció al final del pasillo. Era un hombre grande, probablemente de 1,90, con brazos como troncos de árbol y manos manchadas con la sangre de Sarah. Se llamaba Derek Walsh, aunque Mateo aún no lo sabía. Lo que Mateo pudo ver de inmediato fue el tipo de brutalidad cobarde que se cebaba con los indefensos, los vulnerables, los inocentes. Derek se quedó paralizado cuando vio a Mateo de pie en su salón. Por un momento, la confusión se reflejó en su rostro ebrio. No era lo que esperaba encontrar. No era un vecino, ni un policía, ni un ciudadano preocupado que se echaría atrás ante una amenaza. Era algo completamente diferente. «¿Quién demonios eres tú?», balbuceó Derek, tambaleándose ligeramente. «Esto no es asunto tuyo, amigo. Sal de mi casa antes de que te eche». Mateo no dijo nada. Simplemente estudió a Derek con el mismo frío cálculo que había utilizado una vez para evaluar a sus rivales comerciales antes de destruirlos. Catalogó sus debilidades, midió distancias, calculó exactamente cuánta fuerza se necesitaría para neutralizar esta amenaza de forma permanente. «He dicho que te vayas», rugió Derek, tambaleándose hacia adelante con los puños en alto. Mateo se movió como un rayo golpeando el agua. En un momento, Derek se abalanzaba sobre él. Al siguiente, estaba tumbado de espaldas con la mano de Mateo alrededor de su garganta. La velocidad y la precisión del derribo fueron quirúrgicas, profesionales, aterradoras en su eficacia. «Escucha con mucha atención», dijo Mateo,
con una voz apenas superior a un susurro. Voy a hacerte una pregunta, y tu vida depende de que me des la respuesta correcta. ¿Dónde está la niña? Los ojos de Derek se hincharon mientras luchaba contra el agarre de Mateo. Intentó hablar, pero solo logró emitir sonidos ahogados. Mateo aflojó el agarre lo suficiente como para permitirle hablar. No sé de qué estás hablando, jadeó Derek. Respuesta incorrecta. Mateo volvió a apretar el agarre, esta vez con suficiente presión como para que la visión de Derek comenzara a desvanecerse por los bordes. Déjame reformularlo. Emma Peterson, 8 años, cabello rubio, probablemente escondida en algún lugar de esta casa mientras tú la aterrorizabas y golpeabas a su madre hasta dejarla inconsciente. ¿Dónde está? La mención del nombre de Emma pareció penetrar en el cerebro empapado de alcohol de Derek. Su expresión pasó de la confusión a algo parecido al miedo. No miedo a Mateo, todavía no, sino miedo a que su secreto fuera descubierto. Probablemente esté arriba, jadeó. Mira, tío, todo esto es un malentendido. Sara es mi novia, tuvimos una pelea, las cosas se nos fueron de las manos. Pero Emma ni siquiera es mi hija. Solo intentaba disciplinarla. La otra mano de Mateo se movió hacia su chaqueta. Los ojos de Derek se agrandaron al vislumbrar el arma que llevaba allí. De repente, la gravedad de su situación se hizo evidente. Por favor, susurró Derek. No quería que las cosas llegaran tan lejos. Yo tampoco, respondió Mateo. Pero antes de que pudiera hacer su siguiente movimiento, una vocecita llamó desde arriba, débil, asustada, pero sin duda viva. Matt, ¿eres tú? Emma. Ella había recordado el nombre que él le había dado en su conversación por mensaje. Lo llamaba como si fuera una especie de héroe, una especie de salvador que podía hacer desaparecer a todos los monstruos. Mateo sintió que algo se movía dentro de su pecho. La misma grieta que había comenzado en su coche se amplió hasta convertirse en una fisura que amenazaba con romper por completo los muros que había construido con tanto cuidado. «Estoy aquí, Emma», respondió. «Ahora estás a salvo. Baja cuando estés lista». Derek intentó liberarse del agarre de Mateo, pero era como intentar mover una montaña. «No lo entiendes», suplicó. «Esa niña no ha dado más que problemas desde que murió su padre. Sara no puede controlarla. Alguien tiene que enseñarle respeto». ¿Respeto? La voz de Mateo transmitía la misma calma mortal que había precedido a algunas de sus decisiones empresariales más violentas. ¿Quieres hablar de respeto? Se inclinó hacia él, con la cara a pocos centímetros de la de Dirk. Déjame hablarte del respeto. El respeto es lo que una niña debe sentir cuando está a salvo en su propia casa. El respeto es lo que una madre debe esperar cuando intenta proteger a su hija. El respeto es lo que deberías haber mostrado antes de decidir aterrorizar a una familia. Se oyeron pasos en las escaleras, ligeros, vacilantes, pero cada vez más cercanos. Emma bajaba para encontrarse con el desconocido que había respondido a su desesperada petición de ayuda. Mateo tomó una decisión que perseguiría a Derek Walsh durante el resto de su considerablemente acortada vida. Levantó al hombre y lo arrastró hacia la cocina, fuera del campo de visión de Emma. Lo que sucediera a continuación determinaría si Derek viviría para ver otro amanecer, pero no sucedería delante de una niña traumatizada. «Emma», llamó Mateo por encima del hombro, «quédate con tu mamá. Voy a llamar a una ambulancia. Ahora todo va a salir bien». Mientras empujaba a Derek hacia la cocina, Mateo vio por primera vez a Emma Peterson. Estaba de pie al pie de las escaleras como un fantasma, con su pequeño cuerpo temblando en un pijama decorado con unicornios de dibujos animados. Tenía el pelo rubio enredado y los ojos muy abiertos por el tipo de terror que ningún niño debería experimentar jamás. Pero estaba viva. Respiraba. Lo miraba con la misma expresión de confianza que Isabela había tenido hacía tantos años. «Gracias por venir», susurró Emma. Esas 5 palabras casi destruyeron a Mateo por completo, porque en ese momento se dio cuenta de que no se trataba de venganza, justicia o ajustar cuentas. Se trataba de cumplir una promesa que le había hecho a una niña de 8 años moribunda hacía 25 años. Se trataba de ayudar a otros niños cuando tenían miedo.
La puerta de la cocina se cerró detrás de ellos y Derek Walsh se encontró cara a cara con un hombre que acababa de recordar lo que se sentía al tener algo que valía la pena proteger. En la cocina, lejos de los inocentes ojos de Emma, Derek Walsh descubrió lo que significaba enfrentarse a un hombre que no tenía nada que perder y todo que proteger. La luz fluorescente del techo parpadeaba como un latido agonizante, proyectando sombras que bailaban sobre el rostro aterrorizado de Derek. Mateo empujó a Derek contra la encimera de la cocina con precisión quirúrgica. Cada movimiento era calculado, controlado, intencionado. No se trataba de la furia salvaje de un matón callejero, ni de la violencia desesperada de alguien que lucha por sobrevivir. Era la aplicación metódica de la fuerza por parte de un hombre que había perfeccionado el arte de hacer desaparecer a la gente. «Tienes 30 segundos para explicarte», dijo Mateo, con una voz tan tranquila que casi parecía una conversación. «Y te sugiero que elijas tus palabras con mucho cuidado, porque podrían ser las últimas que pronuncies». Las manos de Derek temblaban mientras intentaba articular palabras. El alcohol que había alimentado su brutalidad anterior ahora jugaba en su contra, entorpeciendo sus pensamientos y haciendo que su lengua se le atascara. «Mira, sé cómo se ve esto, pero no entiendes toda la situación. Ilústreme. Sarah lleva 6 meses viéndome. Desde que su marido murió en ese accidente de coche, está hecha un desastre. No puede controlar al niño, no puede pagar las facturas, no puede mantener la casa en orden. Yo la he estado ayudando, ya sabes, dándole dinero, arreglando cosas por aquí, intentando ser una figura paterna para Emma». La expresión de Mateo no cambió, pero Derek podía sentir que algo cambiaba en el ambiente que los rodeaba, algo peligroso que se acumulaba como la presión antes de una tormenta. «Continúa», dijo Mateo. «Esa noche fue diferente. Sarah había estado bebiendo y discutimos sobre el comportamiento de Emma. La niña se ha estado portando mal desde que murió su padre. Le contesta, se niega a hacer las tareas domésticas, se queda fuera más allá de la hora de llegada. Sarah me pidió que la ayudara a disciplinarla, pero cuando intenté hablar con Emma, me contestó de mala manera». Derek hizo una pausa, evaluando la reacción de Mateo. La completa quietud del hombre que tenía delante era más aterradora que cualquier grito o amenaza. «Así que golpeaste a una mujer inconsciente y aterrorizaste a su hija de 8 años», afirmó Mateo. No era una pregunta, no se suponía que iba a llegar tan lejos. Sarah se interpuso entre nosotros cuando intentaba enseñarle a Emma un poco de respeto. Empezó a pegarme, a arañarme la cara, a gritar como una loca. La empujé, quizá con demasiada fuerza, y ella cayó y se golpeó la cabeza con la mesa de centro. Fue un accidente. Y Emma, la voz de Derek bajó hasta convertirse en un susurro. Lo vio todo, empezó a gritar y a llorar, diciendo que iba a llamar a la policía. No podía permitir que lo hiciera. «Tengo órdenes de arresto, tío. Pensión alimenticia impagada, acusaciones de agresión por parte de mi exmujer. Si aparecía la policía, estaría de vuelta en la cárcel del condado antes del amanecer». Mateo absorbió esta información como un ordenador procesando datos. Cada detalle, cada excusa, cada justificación que Derek ofrecía solo confirmaba lo que ya sabía. No se trataba de un crimen pasional ni de un momento de mal juicio. Era el patrón de comportamiento de un depredador que había ido escalando su violencia hasta que alguien finalmente lo detuvo. «Así que persiguió a una niña traumatizada por su propia casa», continuó Mateo. «Destruyó su sensación de seguridad, su confianza en los adultos que se suponía que debían protegerla, y lo hizo todo para evitar afrontar las consecuencias de sus delitos anteriores. Cuando lo plantea así, suena peor de lo que fue». «No», dijo Mateo, dejando por fin que un atisbo de emoción se colara en su voz. «Suena exactamente como fue». En la sala de estar, podían oír la suave voz de Emma hablando con su madre inconsciente. Le estaba contando a Sarah sobre el hombre amable que había venido a ayudarlas, prometiéndole que ahora todo estaría bien, rogándole que despertara para que pudieran ir a comprar helado al día siguiente, como habían planeado. El sonido de esa vocecita, tan llena de esperanza, a pesar de todo lo que había soportado,
Rompió algo fundamental dentro de Mateo. Todos los muros que había construido, todas las barreras que había levantado para mantener al mundo a distancia, se derrumbaron en un instante. Pensó en los últimos momentos de Isabela, en cómo le había hecho prometer que ayudaría a otros niños asustados. Pensó en todos los años que había pasado convenciéndose a sí mismo de que esa promesa era imposible de cumplir, que preocuparse por alguien solo le traería más dolor. Pero Emma Peterson le había demostrado que estaba equivocado. Su desesperado mensaje de texto había atravesado la oscuridad de su aislamiento cuidadosamente construido y le había recordado quién solía ser, en quién aún podía elegir convertirse. Derek, dijo Mateo, con una voz que había cambiado por completo. Quiero que entiendas algo. En mi trabajo me he encontrado con todo tipo de delincuentes que puedas imaginar. Traficantes de drogas que envenenan a las comunidades. Tiburones solitarios que destruyen familias. Asesinos a sueldo que acaban con vidas por dinero. Pero ¿sabes lo que he aprendido en todos mis años haciendo esto? Derek negó con la cabeza, demasiado aterrorizado para hablar. Los peores monstruos no son los que matan por negocios. Son los que hacen daño a los niños por placer. El teléfono de Mateo vibró. Un mensaje de texto de uno de sus lugartenientes preguntando por su ubicación. Lo ignoró por completo. Esa noche, el imperio empresarial que había tardado décadas en construir le parecía menos importante que la niña de 8 años que estaba en la habitación de al lado y que había confiado en un desconocido para salvarle la vida. Esto es lo que va a pasar, continuó Mateo. Vas a salir por la puerta trasera y desaparecerás de esta ciudad para siempre. No volverás a ponerte en contacto con Sarah Peterson. No volverás a acercarte a menos de 10 millas de Emma Peterson. Vas a buscar un nuevo lugar donde vivir, un nuevo trabajo, tal vez incluso un nuevo nombre, si eres inteligente. Los ojos de Derek se abrieron con esperanza. No era la sentencia de muerte que había esperado. Pero, añadió Mateo, y esa sola palabra tuvo el peso suficiente para aplastar por completo el alivio de Dirk. Si alguna vez me entero de que le has puesto las manos encima a otra mujer o a otro niño, si tu nombre aparece en mi escritorio en relación con cualquier tipo de violencia doméstica, si tan solo levantas la voz a alguien más débil que tú, te encontraré. Mateo se inclinó hacia él y bajó la voz hasta un nivel apenas audible. Y cuando te encuentre, Derek Walsh, lo que te hará que esta noche parezca una conversación amistosa entre amigos. ¿Nos entendemos? Derek asintió frenéticamente, con el sudor golpeándole la frente a pesar del aire fresco de la noche. Bien, ahora desaparece de mi vista antes de que cambie de opinión y no te deje salir de aquí. Derek se apresuró hacia la puerta trasera, con las manos temblando tanto que apenas podía girar el pomo. Cuando salió a la oscuridad, Mateo le lanzó una última advertencia. Derek, el reloj empieza a correr ahora. Tienes 24 horas para salir de esta ciudad. Si dentro de 25 horas sigues aquí, nuestra conversación continuará de forma permanente. La puerta se cerró de golpe, dejando a Mateo solo en la cocina con el peso de su decisión. Había dejado vivir a Derek, pero no por piedad. Lo había dejado vivir porque matarlo habría sido la solución fácil, la solución de siempre. Esta noche requería algo diferente. Esta noche requería el tipo de justicia que daba segundas oportunidades al tiempo que dejaba claras las consecuencias. Mateo sacó su teléfono y marcó un número que se sabía de memoria. La doctora Elizabeth Chen respondió al segundo tono a pesar de la hora tardía. Mateo, ¿qué pasa? Necesito un favor, Elizabeth. Una mujer llamada Sarah Peterson, inconsciente por un traumatismo craneal, probablemente una conmoción cerebral. Necesita atención médica inmediata, pero sin preguntas, sin denuncias policiales. ¿Dónde estás? Mateo le dio la dirección. La doctora Chen había sido su médico personal durante 15 años y entendía las reglas tácitas de su acuerdo. Trataba sus lesiones, las de sus hombres y, ocasionalmente, las de personas que necesitaban ayuda pero no podían permitirse involucrar a las fuerzas del orden. Estaré allí en 20 minutos, dijo. ¿Tiene esto que ver con el trabajo? No, respondió Mateo, sorprendiéndose a sí mismo
con la honestidad de esa respuesta. Es algo personal. Después de terminar la llamada, Mateo volvió a la sala de estar, donde Emma estaba sentada junto a su madre, sosteniendo la mano de Sarah y susurrándole palabras de ánimo. La visión de su pequeña figura manteniendo una compostura tan valiente ante un trauma inimaginable le recordó tan poderosamente a Isabela que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Emma levantó la vista cuando él se acercó. Tenía los ojos rojos de llorar, pero también había algo más en ellos: alivio, gratitud, confianza. ¿Se ha ido?, preguntó en voz baja. Se ha ido, confirmó Mateo. No va a volver. ¿Mamá se pondrá bien? Mateo se arrodilló junto a Emma, poniéndose a la altura de sus ojos, tal y como había hecho con Isabela tantos años atrás. He llamado a una doctora muy buena. Ella cuidará de tu mamá y se asegurará de que se recupere. Emma asintió con la cabeza, aceptando esta promesa con la fe sencilla que los niños poseen antes de que el mundo les enseñe a dudar. Matt, dijo ella, utilizando el nombre que él le había dado durante su conversación por mensaje. ¿Por qué has venido a ayudarnos? Ni siquiera nos conoces. La pregunta le golpeó como un golpe físico. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 8 años que su mensaje desesperado había atravesado décadas de dolor enterrado y había despertado partes de su alma que creía muertas para siempre? ¿Cómo podía decirle que ayudarla era en realidad cumplir una promesa que le había hecho a otra niña que no había vivido para ver su 9º cumpleaños? Porque, dijo finalmente, alguien muy importante me hizo prometer una vez que ayudaría a los niños cuando tuvieran miedo. ¿Quién era? Mi hermana. Se llamaba Isabela. Emma pareció considerarlo seriamente. ¿Era simpática? Era la persona más simpática que he conocido nunca. ¿Dónde está ahora? Mateo sintió que las lágrimas le brotaban por primera vez en 25 años. Está en el cielo, pero creo que te habría caído muy bien. Emma extendió la mano y le cogió la suya con el mismo gesto de confianza que Isabela había utilizado durante aquellos últimos momentos en el hospital. El contacto provocó una onda expansiva en las defensas emocionales cuidadosamente controladas de Mateo. Me alegro de que hayas cumplido la promesa que le hiciste, dijo Emma con sencillez. En ese momento, Mateo se dio cuenta de que todo en su vida le había llevado hasta ese punto. Toda la violencia, todo el poder, todo el miedo que había acumulado a lo largo de los años de repente parecían una preparación para algo más grande. Había construido un imperio de oscuridad. Pero esa noche, ese imperio había servido a la luz. Las luces de los coches barrían las ventanas delanteras. La doctora Chen había llegado con su equipo médico y su discreción intacta. Pronto Sarah recibiría los cuidados que necesitaba y Emma recuperaría a su madre. Pero Mateo sabía que su participación en sus vidas no había hecho más que empezar. Porque por primera vez en décadas había encontrado algo que merecía la pena proteger y que no tenía nada que ver con el territorio, los márgenes de beneficio o el respeto ganado a través de la intimidación. Había encontrado una familia que lo necesitaba. Y quizás lo más importante, había encontrado el camino de vuelta a la promesa que le había hecho a Isabela hacía tantos años. La promesa que transformaría no solo las vidas de Emma y Sarah, sino también la suya propia de formas que aún no podía imaginar. Mientras la doctora Chen atendía a Sarah y Emma observaba ansiosa desde el sofá, Mateo salió a hacer otra llamada telefónica. Esta pondría en marcha cambios que se extenderían por toda su organización y más allá. Vincent, dijo cuando su segundo al mando respondió, necesito que organices algo. Un fondo fiduciario, completamente anónimo, suficiente para cubrir la matrícula universitaria y los gastos de manutención de una joven. Jefe, ¿qué está pasando? Estoy cumpliendo una promesa, respondió Mateo. Y Vincent, despeja mi agenda para las próximas semanas. Tengo algunos asuntos personales que atender. Por primera vez en 25 años, Mateo Reichi estaba anteponiendo la familia. Y la niña que había enviado un mensaje desesperado al número equivocado estaba a punto de descubrir que, a veces, los ángeles de la guarda más inesperados visten trajes caros y cargan con el peso de sus propias historias de redención. La noche estaba lejos de terminar, pero todo había cambiado.
Porque a veces se necesita el valor de un niño para recordar a un hombre perdido quién estaba destinado a ser. Destinado a ser. 6 meses después, Emma Peterson estaba de pie en la puerta de su nueva habitación, mirando a través de las relucientes ventanas cómo jugaban los niños en el barrio seguro al que Mateo los había trasladado discretamente. Sarah se había recuperado por completo. Sus moretones habían desaparecido hacía tiempo. Había recuperado la sonrisa. Pero la verdadera transformación le había correspondido al hombre que había respondido al mensaje de texto de una niña desesperada. Mateo los visitaba todos los domingos, no como el temido jefe del crimen de Boston, sino como el tío Matt, el hombre que le enseñaba ajedrez a Emma y la ayudaba con sus deberes. Había cumplido su promesa a Isabella de una forma que nunca hubiera imaginado. El imperio que había construido a base de miedo ahora servía a un propósito diferente: proteger a familias como la de Sarah y Emma de los monstruos que acechaban en las sombras. Derek Walsh había desaparecido aquella noche, tal y como Mateo había prometido. Se había corrido la voz en los bajos fondos sobre lo que les sucedía a los hombres que hacían daño a los niños en la ciudad de Mateo Ricci. El mensaje era claro y absoluto, pero el cambio más profundo no se produjo en las calles de Boston ni en la casa de los Peterson. Se produjo en el propio Mateo. Había descubierto que el corazón más duro podía elegir el amor en lugar de la venganza, que el alma más oscura podía encontrar la redención en la confianza inocente de un niño que necesitaba ser salvado. El mensaje desesperado de Emma se había enviado al número equivocado. Pero a veces el número equivocado resulta ser exactamente la persona adecuada en el momento adecuado. A veces la salvación llega de los lugares más inesperados, vistiendo trajes caros y cargando con el peso de las promesas hechas a niños moribundos. Gracias por vernos y recuerden suscribirse para ver más historias reales increíbles que demuestran que incluso los corazones más rotos pueden sanar cuando se les da la oportunidad de proteger algo precioso. Esto